podíamos haber sido muy demagogos y decir, no, nos vamos a enfrentar a Europa. Sí, hubiéramos sido muy demagogos, pero quien hubiera perdido es el sector. Por eso yo agradezco a asociaciones como la vuestra, que además tienen las cosas medianamente claras, que debatís, pero que sabéis que hay unas normas que tenemos que cumplir. Y que además me resulta curioso, que yo además, fijaros, cuando pasó eso, llamé a Manolín porque me resultan curiosas sus reflexiones y la base de sus reflexiones. Y yo le decía, bueno, pero a ver, la Unión Europea hace un requerimiento al gobierno de España y España tiene que modificarlo para poder dar. No, pero primero somos los... Ya, pero si las 20 céntimos en gran parte se pagan con ayudas españolas, ¿no? Con ayudas europeas, ¿no? La mayoría de los 20 céntimos y de muchas de las ayudas que se han puesto en marcha son gracias a que Europa pone ese dinero. Porque después también existe esta demagogia de, como no queremos someternos a la normativa europea, salgámonos de Europa. Pues ya hay algunos que le venden que salir de Europa es maravilloso. Bueno, salir de Europa lo que le supondría a España es perder muchos recursos, perder mucha serie de cosas. Sí creo una cosa, sí creo que los estados no tenemos que renunciar dentro de la normativa europea a regular y jugar con lo máximo posible con nuestra realidad. Porque además las realidades son radicalmente distintas y sí se puede jugar. Y os pongo un ejemplo. Cuando el conflicto de los estibadores, que fue larguísimo y que tuvimos que modificar la legislación muchas veces, nosotros conseguimos de Europa algo que Europa le había negado al gobierno anterior. Por lo que digo, si tú tienes buenos técnicos en el ministerio, te permite hacer eso. Lo tiene que argumentar. Por eso yo, a lo que decíais que en el ministerio hay una gente maravillosa, lo creo. Es decir, porque determinada normativa que Europa no permitía con el gobierno anterior, se consiguió argumentar de forma adecuada y cambiar algo que decía Europa al principio que no se podía hacer. El achatarramiento, las ayudas son achatarramiento, por ejemplo. Por eso creo que además hay que seguir haciendo. Yo además me comprometo a seguir escuchando, porque además me permite tener la perspectiva de qué siente el sector. El Ministerio de Transporte es muy amplio. Están las infraestructuras, está la parte ferroviaria, marítima, aérea, la carretera. Hay tantas cosas que si los que tenemos al final el poder en el Parlamento de cambiar las leyes no escuchamos al sector, tenemos un problema. O si solo escuchamos a una parte. Por eso yo siempre, cada vez que he tenido un conflicto en una parte de los sectores del ministerio, lo que hacía era escuchar a todos para quedarme al final con quién era con el que la asociación o el sector de la parte de la que me podía fiar, ¿vale? De la que su criterio me podía servir para ver por qué camino tenía que tomar. Y a partir de ahora se han recorrido muchos caminos, se han aprobado muchas cosas en esta legislatura, muchas cosas que estaban pendientes y todavía quedarán muchas cosas pendientes que tenemos que afrontar. Queda la ley de subcontratación que la quedamos pendiente. Y la quedamos pendiente además por una razón. Porque no teníamos clara cuál era la mejor forma de hacerlo. No servía simplemente, yo creo, que aprobáramos una ley porque decíamos que nos habíamos comprometido a aprobar una ley si no lo hacíamos de la forma adecuada. Entonces yo creo que en eso hay que hacer una reflexión y tenemos que ver la forma de cómo lo podemos hacer cumpliendo la normativa europea y aplicándolo de la forma más adecuada. Tenemos que aprobar, o hay determinadas herramientas, además en este sector como en todo, hay gente que tiene más poder y gente que tiene menos poder. Los que garantizan que los que tienen menos poder se sientan protegidos es la política. Pero si la política actúa. Yo cada vez que habláis del poder de los cargadores, que lo tienen, nosotros los que estamos en política tenemos que poner las herramientas y hacerles visibles a ellos que tenemos determinadas herramientas. Por si las cosas no funcionan de la forma adecuada, nosotros actuaremos. Y os pongo un ejemplo. Una de las cosas que nos quedó pendiente, la ley de la cadena, una ley compleja, complicada y además porque tú no puedes poner unos precios. Entonces tienes que buscar cómo lo haces para garantizar unos precios justos, ¿vale? Y que encima cumplan la normativa europea. La mejor forma de garantizarlo es que el sector se ponga de acuerdo en esos precios y vaya funcionando. Para mí existe algo, y además lo he hablado con vosotros en varias ocasiones, que sigo echando de menos. El observatorio de costes del ministerio te da unos costes que si tú los ves lo que aparece reflejado, una época te dice que están por encima de lo que de verdad permite a una empresa trabajar. Y además eso sirvió de herramienta en algún momento a plataforma para decir, es que estamos trabajando por debajo de costes y esto no es lo que tal. Entonces, lo que sí creo que tenemos que tener los indicadores para los que no estamos en el sector, nos permita saber en cada momento que las medidas que estamos tomando y la legislación que tomamos si va evolucionando de forma adecuada. Para eso tenemos que saber los precios que se pagan
y los costes que se tienen, teniendo en cuenta que los costes evidentemente son individuales de cada uno, pero nosotros necesitamos herramientas. A mí cuando me decían la ley de la cadena no funciona, no tengo una herramienta para ver si está funcionando o no está funcionando, y creo que es imprescindible. Y después había algo que quedamos pendientes y además con intención, que era todo lo que tenía que ver con el contrato de transporte continuado. ¿Vale? Había mucha gente que pedía que teníamos que meter el contrato de transporte continuado. Yo siempre he defendido que la ley tiene que funcionar. Para que la ley funcione, todos los actores tienen que poner de su parte. Si yo todas las herramientas que tengo las pongo en la primera parte de la ley y la ley no funciona, tengo un problema. Entonces, lo que hacemos y lo que creo que además así se lo ha advertido a los cargadores, nosotros tenemos determinadas herramientas para si en algún momento dado vemos que no funciona como tiene que funcionar porque ellos no ponen de su parte, otra parte del sector no pone lo que tiene que poner, haremos las modificaciones que tengamos que hacer. Entonces yo creo que ese es el mejor compromiso para seguir avanzando. Evidentemente a partir del 23 de julio dependerá de las aritméticas parlamentarias, ahora sabemos la que hay, después del 23 de julio veremos las aritméticas, pero aún así, como nosotros seguiremos en el Congreso que sigue legislando, bueno, si los cacereños dan evidentemente, que son los que me tienen que votar para que siga representándolos, ¿no? Pero seguiremos escuchando, seguiremos en contacto, seguiremos hablando. Creo que la labor que se ha hecho en estos años por parte de asociaciones como la vuestra es impresionante. A nosotros nos facilita las cosas, nosotros necesitamos interlocutores que nos den una visión real de lo que pasa. Y por eso la gente que me criticaba, por eso yo me fui a la asamblea de plataforma, para ver qué había allí. Quería ver qué había allí.